Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. Todos aquellos y aquellas estudiantes que han podido persistir en esta cursada y a pesar de todas las dificultades que hemos tenido que superar, bueno, seguimos apostando a la educación pública y nos esforzamos por dar lo mejor. Mi nombre es Laura Muso, soy una de las adjuntas de la Cátedra de Lenguaje Visual 1B y voy a desarrollar una clase para abordar el tema de la luz, el problema de la luz como está anunciado en el programa. Es un contenido que lo trabajaremos en dos partes. Una llamada luz representada, que la dictará la profesora Delia Cuomo, y la otra que intentaré desarrollar aquí. En primer lugar, quiero compartir con ustedes un video. A ver si puedo. Un minutito, por favor. The exhibition is a retrospective of the last close to 25 years worth of work, and also about 25 pieces in the exhibition. And it starts out with my earlier work, which tends to be more about interactivity, uses cameras where people see themselves in the work and they interact with their own image, mirror kind of works in a way. And then it leads into my light-based works, which is what I've been working on for the last 15 years, specifically working with low-resolution imagery that kind of forces you to step back a bit to understand what it is that you're looking at. Abstract low-resolution imagery. This work is seemingly minimal. It uses low wattage, low resolution, and yet from that the work is incredibly immersive. The work alludes to personal experience. It's philosophical, it's psychological, and I think visitors get so much from it. Certainly the experience of the visitors that I had in the Scottish exhibition was incredibly powerful, and I'm convinced it will be the same reaction here in Spain. The first work that I did is in this exhibition. It's called Running and Falling, and that was an experiment to see what I could do with very low resolution. It's about 200 pixels, and I wasn't sure whether it would be boring or whether it would be too abstract or whether it would be kind of engaging. And so after that, I just saw different ways of mediating these low-resolution images with different sorts of screens, for example, that change the way the viewers perceive the imagery. The key work for the exhibition is tilted plane with approximately 300 light bulbs. Birds in flight is what you will see, but it's more the immersion. When you walk amidst the light bulbs, it's akin to being in water. You feel submerged in this work, and when other visitors are sharing that experience with you, it's magical. It is the International Year of Light, and so it makes complete sense to show Jim's work in this context, and the Fondation is one of the ideal spaces to show his work. And the context of the big data show as well, I think, is perfect. Bueno, qué bella la exposición de Jim Campbell, ¿no? Bueno, Jim Campbell es artista, pero también es ingeniero electrónico, también por eso
tiene todas esas capacidades para crear esas obras. Pero, bueno, nos hace reflexionar esta producción contemporánea como otras que hemos visto, eh, sobre las diferentes posibilidades que advertimos en aquellas obras donde el material básico es la luz, como en otras donde la iluminación le da un sentido, una significación especial a esa imagen, donde se resaltan características propias de las materialidades, eh, donde se resaltan texturas, brillos, y crean climas. En general, las artes del espectáculo tienen a la luz como protagonista. Si ustedes fueron a un recital, a cualquier obra teatral, seguramente se han dado cuenta que la luz es fundamental. Pero también la luz es utilizada en el diseño gráfico, en el diseño industrial y en muchas producciones artísticas en la contemporaneidad. Entonces intentaremos en principio entender qué es la luz sin quedarnos solamente con definiciones provenientes de la ciencia, aunque tenemos que decir que la luz es una manifestación visual de una emisión energética que sí o sí eh, tiene que haber un cuerpo que la emane. Es una energía que se propaga en cualquier medio, pero que recién cuando entra en contacto con la materia, el ojo humano la puede percibir. Entonces, tiene que haber una fuente emisora, un espectador y una materia reflejante. Vamos a diferenciar en primera instancia estos dos tipos de luz, la luz natural y la artificial. Obviamente que la percepción de las imágenes visuales siempre es determinada por la luz, porque sin luz no es posible ver nada. Y en todas las civilizaciones y culturas, este concepto de luz es un símbolo muy importante, ¿no? Tanto en las religiones como, como la católica, por ejemplo, donde Dios y Cristo están identificados con la luminosidad, con los pintores han retratado el aura de los ángeles con una cierta luz dorada, o se ha representado la creación del universo con un rayo luminoso, con una luz dorada. En general, todo lo que tiene que ver con lo bueno se vincula con lo luminoso, y todo lo que tiene que ver con la idea de lo malo, la sombra, la oscuridad, la muerte, representa en general para la mayoría, lo vuelvo a decir, de las culturas y de las civilizaciones, con la oscuridad, con lo malo. También existen las penumbras. La penumbra sería esa cosa intermedia entre la luz y la sombra. Es una zona más suave. Pero bueno, sí tenemos que aclarar que sea natural o sea artificial, la idea de iluminación, de luz, tiene que ver con, en general, con este concepto de lo bueno. La luz natural
proviene de las estrellas, de la reflexión de la luna, del sol, de los rayos que se provocan en la naturaleza, también del fuego. Y el fuego es acá clave, porque cuando el hombre logra dominarlo, empieza a manipular el fuego, es cuando va cambiando el rumbo de la humanidad. Imaginen esos primeros hombres intentando llevar luz a las cavernas con cuencos llenos de resinas vegetales o animales para poder conservar esa luz, con antorchas, dentro de esos espacios donde la luz natural no podía llegar. Bueno, por eso decimos que el fuego también puede estar en esta columna de luz artificial porque puede ser manipulado por el hombre. Muchísimo tiempo después, la humanidad inventa la corriente eléctrica y también la batería. Las primeras lámparas son con aceites. Después, cuando empieza a circular la corriente eléctrica, bueno, empiezan a aparecer esos tipos de lámparas incandescentes, halógenas, fluorescentes. Bueno, hay una gran variedad de tipos de luz. Vamos a intentar diferenciar estos conceptos: alumbrar e iluminar. Alumbrar es simplemente dar luz. No tiene una intencionalidad más que esa, no tiene una carga. En las artes visuales hablamos de iluminar cuando esa luz que participa en una producción de una obra está significando algo, le está dando un clima, un aspecto particular, está haciendo reflexionar, haciendo pensar. Finalmente, como dice Patrice Pavis, iluminar es crear a partir de la luz. Esa es la gran diferencia entre estos dos conceptos. Alumbrar es poner luz en un lugar, nada más. Iluminar, en cambio, tiene una intencionalidad. Recuerden eso. Martín Joly, en el texto que les estamos ofreciendo para leer, que se llama La imagen fija, tiene un capítulo, el capítulo 3, en donde menciona a un director de fotografía llamado Henry Alecan. Henry Alecan es apodado como el poeta de la luz. Él dice: la luz se percibe ópticamente y se vive físicamente. La luz determina un estado psicofisiológico particular en el espectador, porque está ligado a nuestra experiencia del mundo. Entonces, él dice que las personas que nacen en diferentes latitudes en el planeta no tienen la misma percepción de la luz. No es lo mismo alguien que nació en los polos que alguien que nació en una zona templada. Tiene una diferente percepción de la luz. Entonces, Alecan, a partir de todas estas consideraciones, dice que es muy importante reconocer estos dos tipos de iluminación: direccional y difusa. Para hacerlo más llevadero, vamos a ver un ejemplo
de la ópera de Peter Grimes para ver qué sucede con la luz direccional. Fíjense qué claras que son, qué definidas que son esas sombras, ¿no? Cómo se resaltan las texturas de los materiales, eh, cómo se intensifica el color a partir de esa luz tan, eh, tan, podría decir, intensa, ¿no? Donde se acentúa cada uno de los relieves y que va creando una especie de recorrido, ¿no? Como un indicador de lectura. Uno, a través de esta luz, va viendo, va descubriendo aquello que está más iluminado de lo que está menos iluminado o menos definido. En cambio, en este otro ejemplo de una obra de Olafur Eliasson, donde se utiliza un difuminador para crear este clima como de humedad, como de espacio abierto, ¿no? Es una instalación que está dentro de una sala, pero parece que fuera en un exterior, lleno de neblina. ¿Qué sucede acá? La mirada es más libre, entonces los materiales se ven más uniformes, el relieve más atenuado, los colores más suaves. Es totalmente lo opuesto a lo que vimos hoy en la iluminación direccional. Entonces la diferencia es estas dos tipos de iluminación, difusa y direccional. Otro texto que van a poder consultar es el de Eli Sirlin, se llama La luz en el teatro, y Eli Sirlin hace referencia a las propiedades de la luz. Nosotros lo tomamos como referencia, obviamente lo aplicamos a las artes visuales, pero no es necesario que sea tan específico. Sin embargo, nos sirve para ir pensando en estas propiedades, en la intensidad que puede tener la luz, la cantidad de luz o brillo, la distribución, si hay formas, si hay direcciones, si hay tamaños, texturas, densidad, el tiempo o el movimiento de esa luz, por ejemplo, en un efecto, ¿no? La duración que puede tener una luz que se va trasladando con un personaje en un escenario, si lleva una vela o una lámpara, o una luz que se va moviendo a través de un seguidor. Eso va a indicar un cierto tiempo y un cierto movimiento. En relación al color no vamos a profundizar mucho porque esa unidad la vamos a trabajar un poquito más adelante, más bien pretendemos que lo hagan intuitivamente. Y a las posiciones sí le vamos a prestar un poquito más de atención, pero antes vamos a ver unos ejemplos para hablar un poquito de estas características de intensidad de distribución. Hay 3 placas de la misma obra, llamada Terranova, donde podemos ver estas características, ¿no? De una luz que tiene forma, ¿ven? Sobre el personaje y sobre la utilería, se ve una luz con forma de cuadrado, de rectángulo, pero también se ve una luz texturada en el resto del piso. Fíjense acá, cómo se ve claramente esta textura, que obviamente está lograda a través de algunos recursos que se utilizan en la iluminación teatral, ¿no? Son moduladores, filtros, artefactos que logran diferenciar distinto tipo de luz y a la vez algunos son directos, otros son indirectos. Cuando hablamos de distribución, algunos son focalizados y otros son no focalizados. Entonces,
en, en algunos lugares la luz es más general para indicar profundidad en el espacio, y en otros casos está resaltando a un personaje, como acá esa luz amarilla tiene textura, pero es el mismo espacio que sin embargo a través de la luz se va modificando. También hay distintas densidades que se logran con diferentes artefactos con haces de luces más definidas o menos definidas. También hay artefactos que tienen filtros, que tienen recortadores, mascarillas, discos. Hay cualquier cantidad de artefactos que muchos de ustedes ni siquiera tienen interés por saberlo, pero bueno, si leen el texto para que vayan comprendiendo de qué se trata esta propuesta de Lee Sirlin. También habla, como les decía, de las posiciones, ¿no? ¿Cuál es la posición de la luz si está exactamente frente al objeto? Frontal. A la derecha o a la izquierda, lateral. Si está por encima, cenital. Por abajo, candileja. Detrás del objeto opaco, contraluz. Paralelo, de costado, izquierda o de derecha, es rasante lateral. Y luego podemos indicar diagonal picado, medio contrapicado. Ahora lo vamos a ver con ejemplos para que quede más clara esta idea. Fíjense en esta obra de Ron Mueck, la luz frontal. Ron Mueck es un escultor hiperrealista. Fíjense cómo le da esa luz a ese objeto escultórico, creando una sombra muy pequeña detrás del objeto. Lateral, allí las sombras empiezan a extenderse en el espacio. Fíjense aquí, con este objeto. Cenital, de arriba, viene de cenit, recuerden, cenital desde arriba. Este es otro ejemplo donde hay varias luces cenitales, indicando la zona en donde cada performer está ubicado. Candileja es todo lo contrario, desde abajo. Fíjense cómo las sombras se extienden hacia arriba. Contraluz es detrás, una fuente de luz detrás de un objeto opaco. Puede ser directo al objeto o, como en este caso, una luz que está bañando el fondo de la escena y el caballo de Troya queda recortado a contraluz. Rasante, lateral y paralelo al objeto de costado, digamos. Fíjense también cómo se extiende la luz a partir de esa textura. Diagonal medio logra una sombra del mismo tamaño prácticamente que el objeto. En cambio, con diagonal picado, la sombra se hace más pequeña. Con diagonal contrapicado, más grande, como se hacía con candileja. La alternativa que se genera cuando la luz atraviesa el objeto, porque la materialidad lo permite, se produce la transiluminación. Fíjense en estas obras, bueno, esta es la misma obra con detalles. Lucía Zulman la pueden seguir en Instagram, yo la sigo, está buenísimo todo lo que comparte, son obras pequeñas, hechas en papel, calado. Pero también, fíjense en estas casitas, es una instalación de Anila Rubiku que podemos percibir en esos techos esas caladuras para representar las tejas. Qué interesante que es este trabajo, ¿no?
Pero también se puede lograr la transiluminación a través de cualquier superficie que permita pasar la luz. Por ejemplo, vidrios coloreados con, en este caso, luz de vela. Son trabajos de compañeros. O en este otro, en portaobjetos, ¿cómo se llaman los tubitos estos? Tubitos de ensayo, que tienen por dentro agua y la luz coloreada atraviesa el objeto. Grafitis de luz es otra posibilidad que se puede lograr a través de una cámara fotográfica. Se capta el movimiento de la luz, algunos lo sabrán hacer, que es trabajando con el obturador, con el tiempo de exposición, y bueno, se obtienen estos registros de la luz en movimiento. Patrick Rochon es un artista canadiense. Fíjense cómo hace body painting con luz, ¿no? Qué interesante que es el resultado que logra sobre los cuerpos. También es una obra fotográfica, un registro de la luz en esos cuerpos, con maquillaje también, combinando, ¿no?, ambas cosas. Este caso, el de Alan Haras, Alan Haras, además de artista, es científico, ¿no? Entonces él capta estos patrones a través de un microscopio. Entonces, lo que hace es utilizar algunas técnicas ópticas y de iluminación. Entonces ve lo que sucede con un haz sobre materiales transparentes. Lo hace con fotografías analógicas. Interesante. Las texturas que logra captar. Las luces, los brillos. Hermoso. Luz en el diseño de paneles. Como ejemplo, obviamente voy a ser muy breve con esta parte, pero lo quiero mencionar porque me parece que muchos de ustedes pueden tener la oportunidad de diseñar algo que tenga que ver con la cartelería luminosa. Fíjense estos hechos en acrílico y LED. ¿Les recuerda las salidas, los bares? Heineken. Claro, sí, con luces de neón. Bueno, ya volveremos. Luz en el diseño industrial, también voy a hacer una breve referencia a algunas lámparas que, por ejemplo, logran estas texturas con patrones de luz y sombra proyectando sobre la pared o el techo. Miren qué lindo, ¿no? Está bueno para tener uno en casa. Ahora vamos a ver algo en relación a la luz en las artes del espectáculo. Hoy lo mencioné, bueno, quería ser más específica, por ejemplo, con el teatro de sombras, ¿no? El teatro de sombras es muy antiguo, se desarrolló en Oriente, pero luego se expandió por todo el mundo y es una manera muy atractiva de ver teatro, sobre todo para los niños, ¿no? También en el teatro, por ejemplo, en la ópera, se utiliza mucho la luz para crear climas íntimos, climas poéticos. Fíjense qué interesante que es esta propuesta de Madame Butterfly, ese cielo con esa textura por detrás y el detalle de esas sombrillas en una transiluminación bellísimo. Fíjense con esta obra de Robert Wilson. Robert Wilson es un artista que tiene un manejo impresionante de la luz, crea unos climas oníricos muy particulares, sabe manejar la luz con un detalle
increíble. Esta es un homenaje a Marina Abramovic. Fíjense cómo crea zonas de luz y sombra tan interesantes. Fuerza Bruta, por ejemplo, es un grupo que trabaja acá en Argentina. Fíjense a través del agua y los personajes, cómo va creando una cierta emoción. Es muy impresionante esta obra cuando la ves en vivo, ¿no? Fortísimo. Bueno, ustedes seguramente han ido a recitales, no creo que hayan visto AC/DC, pero no importa, es un ejemplo para ver las diferencias que puede haber en el mismo escenario, cómo la luz es una clara protagonista en las artes del espectáculo. Ahora vamos a ver la luz en las artes visuales contemporáneas. Seguramente cuando lean el capítulo que compartimos con ustedes del libro que la cátedra publicó, van a ver algunos ejemplos que están analizados en el libro, de una obra de Luz Interruptus, por ejemplo. No es esta, pero Luz Interruptus es un colectivo de artistas que nació en Madrid, pero que luego desarrolló sus actividades en otras partes del mundo. Ellos dicen: somos un colectivo artístico que llevamos a cabo intervenciones urbanas en espacios públicos. Utilizamos la luz como materia prima y la noche como lienzo. Me encanta esa frase. Siempre que puedo la leo porque la comparto con los estudiantes porque me parece muy bonita. Bueno, estas son obras de Luz Interruptus. Sunflame es un artista que realiza sus instalaciones con luces fluorescentes. Miren qué interesante. James Turrell también es otro artista que hemos mencionado en ese capítulo, por eso no me voy a extender mucho con los que ya se analizaron en el capítulo, porque así le damos lugar a otras producciones. James Turrell, de todas maneras, lo que quiero contar es que él trabaja tanto con la luz natural como con la luz artificial. Él trata la luz como sustancia, ¿no? Es increíble lo que hace. Y crea unos espacios totalmente oníricos, donde pareciera que no hay límite, ¿no? Fíjense, provoca cambios generales que cambian la percepción del lugar. Este ejemplo de Claude Lebec me interesa porque un poco lo vinculo con el de Olafur Eliasson, el primero que les mostré con la luz difusa. Bueno, aquí sucede una cosa similar en este sentido de que está hecha la instalación en un interior, pero esa luz de neón recorriendo el espacio parece, no sé, lava, un desierto, es como un interior que representa un exterior. Este artista también lo hemos visto en el capítulo, que también lo descubrimos hace poco, pero que nos interesa porque es bastante original el modo en que realiza sus composiciones, porque él construye un espacio con la luz, pero como pintando obras abstractas en los muros, ¿no? Utiliza lámparas halógenas y vidrios dicroicos, entonces va como descomponiendo la luz como si fuera un prisma. Entonces, a través de la refracción y
y los reflejos inunda las salas donde se instalan estas obras. Muy interesante. Bueno, parece que soy fan de Olafur Eliasson, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y en el capítulo también hablamos de esta obra en el Tate Museum, que también resulta interesantísima lo que provoca en los espectadores. Lean el capítulo que ahí les contamos todo, generando expectativas. Bueno, Nonotac Studio es otro grupo en realidad es un dúo conformado por dos integrantes, Nani Schiffer y Takami Nakamoto. Ella es artista visual eh, y es ilustradora, y él es arquitecto y músico. Bueno, ellos crean unas experiencias generadas con luz y sonido impresionantes. Tuve la suerte de estar en una de ellas y realmente es muy, muy interesante lo que logran con la fibra óptica láser programada y sincronizada con música electrónica. Voy a tratar de compartir un video para que ustedes también tengan un acercamiento a esta experiencia. Muchas gracias, de verdad, a todas, a todes y a todos, estudiantes, docentes. Esperamos haber arrojado un poquito de luz y que la entrega sea con muy buenos resultados. Suerte, un abrazo grande.